buenas noches. Quiero pasar a saludarte, quiero bendecir tu vida, quiero dar gracias a Dios porque Dios siempre ha sido bueno por las cosas maravillosas. Hemos tenido a varias personas en proceso de cirugías, unos ya salieron, están en casa recuperándose, otros están próximos a cirugías. Queremos orar por las personas que están en todos sus procesos médicos, quimioterapia, radioterapia, personas que están próximas a dar a luz, mujeres, y queremos pedir por todas las necesidades de tipo no solamente a nivel de salud, sino a nivel emocional y a nivel espiritual. Por eso la importancia de estar orando uno por otros. Si tú tienes alguna necesidad y quieres que te apoyemos en oración, escríbenos www.pastorangelagalano.com y ahí vas a encontrar si necesitas una consejería, si necesitas oración, si hay un tema que no entiendes. Entonces es maravilloso poder estar orando, y si hay algo que necesitas aclarar de las Sagradas Escrituras, con muchísimo gusto. Hoy tenemos una carta bien especial, que es la primera de Juan. Ya estamos avanzando en todo lo que son las Sagradas Escrituras. También encuentras www.pastorangelagalano desde Génesis hasta el día de hoy. Va a quedar montado primera de Juan. Hemos avanzado, encuentras cada libro, una explicación corta, 30 minutos, y vas a encontrar los versículos claves y la explicación muy puntual que te va a permitir comprender más y más las Sagradas Escrituras. Entregamos este tiempo en oración diciéndole: Padre amado, gracias por esta semana, gracias por este nuevo inicio. Gracias, Señor, porque estás con nuestras familias, por nuestros hogares. Queremos pedirte especialmente por Colombia, te queremos pedir por las situaciones que se están viviendo no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de guerras, de preocupaciones. Señor, confiamos en ti y sabemos que tú siempre nos guardarás a los que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu bendición. Guarda nuestro entrar y nuestro salir. Te amamos, bendecimos y exaltamos tu sagrado nombre. Entonces, una vez podamos iniciar después de la oración la primera epístola de Juan. ¿Por qué Juan es un apóstol tan importante y tan querido? Miren, esta carta es muy especial porque Juan fue uno de los 12 discípulos, los cuales específicamente dice la palabra que era muy amado. Lo dice en Juan 22, discúlpeme. Y Juan estaba siempre en todas las cosas que eran importantes y actividades que realizaba el Señor a lo largo de sus años de ministerio. Y él estuvo en muchísimos eventos, estuvo en el momento de la transfiguración, en la resurrección de Jairo, en la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Pero ¿saben cuál es una de las cosas que más me impacta de la vida de este apóstol? Era el más joven de los 12. Escúchame bien, el más jovencito. Segundo dato importante, Judas traicionó al Señor, lo entregó. Pedro lo negó, se arrepintió, alcanzó misericordia y fue uno de los grandes hombres que le sirvió a él. Pero Juan es muy especial porque Juan estuvo en el momento en que él estaba en ese madero, en el momento de su agonía, en el momento que él estaba muriendo, y estaba ahí con María Magdalena, estaba ahí también con María, la madre del Señor, y él estuvo acompañando a las mujeres y él no se movió debajo de ese madero donde fue crucificado el Señor. Su nivel de fidelidad, su nivel de lealtad fue a todo nivel, fue insuperable. Y algo bien importante que usted me va a decir: bueno, ¿qué más tiene de especial el apóstol Juan? Bueno, resulta que el emperador romano Domiciano arrestó a Juan y lo arrojó, cuentan los escritos, la teología, lo arrojó en un caldero de aceite hirviendo, y Juan salió completamente ileso de ese incidente, demostrando una vez más el amor, el cuidado y la protección del Señor. Después de esto, él fue desterrado a la isla Patmos, donde tuvo las experiencias más espectaculares, porque él ahí escribe todo lo que es el Apocalipsis, la revelación. Es un libro de una profundidad maravilloso. Su exilio en Patmos podría haber sido exactamente una sentencia de muerte, pero este emperador, quien lo había exiliado, murió. Y entonces cuando él muere, específicamente Juan, es posible traerlo de vuelta a Éfeso, donde él estuvo allí, ayudó, sirvió en la iglesia, y finalmente él ya fallece. Es el único apóstol que no fue convertido en mártir porque no lo pudieron asesinar. Entonces yo hago un análisis. Definitivamente la lealtad y la fidelidad es algo que se premia. Sí, él fue un hombre que estuvo hasta el final, nunca dudó, siempre estuvo firme, como dicen por ahí, al pie del cañón.
También es algo importante que vemos de este apóstol, que él tiene unos escritos maravillosos, que es la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Esta primera carta de Juan nos habla del amor, el amor y la familia de Dios. Habla como nuestro Señor Jesucristo mostró su amor no a algunas personas, sino a todas las personas. Esta carta fue escrita en Éfeso, aproximadamente en el año entre 85 y 90 después de Cristo, y está compuesta por 5 capítulos que hoy los vamos a explicar de forma breve, pero muy concisa, para que usted tenga muy claro cuando usted lea este texto bíblico, este libro maravilloso. También es importante tener en cuenta de que él fue uno de los discípulos. Todos los discípulos sufrieron y murieron, pero Juan sobrevivió y vivió. Juan murió de una manera tranquila en la ciudad de Éfeso y sirviendo. El Señor le permitió tener una larga vida de servicio, y esto es maravilloso porque Él premia la fidelidad y la lealtad. Capítulo 1, para los que les gusta tomar apuntes. El capítulo 1 tenemos un título bien interesante: Dios es luz. Y dice específicamente que este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el apóstol, y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 1. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, mira el 9 maravillosamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos como Jesús fue el primero que nos amó, y Él nos amó tanto que dio la vida por nosotros. Y vemos que Jesús entregó toda su vida, hasta su última gota de sangre, siendo el cordero inmolado, sin pecado alguno, recibió todos los pecados de la humanidad, y Él pagó con su propia vida todas nuestras ofensas. Vemos la definición de lo que es el amor. Muchas personas dicen: es que nunca me han amado. Leamos las Sagradas Escrituras y vamos a entender cuán amado hemos sido. Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya éramos amados por el Señor. Esto es maravilloso. Capítulo 2 dice: Cristo nuestro abogado. Muchas personas dicen, este texto es bien importante explicarlo, porque dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Él es justo, o sea, Él es nuestro abogado defensor. Él siempre va a estar apoyándonos, ayudándonos. El Espíritu Santo nos está consolando, nos está redarguyendo, nos está dirigiendo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y además tenemos que reconocer el versículo 3, es supremamente importante, y aquí quiero hacer énfasis. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él dice: yo le conozco. Él dice: yo te conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Mire, mucha gente me dice: no, es que yo quiero vivir la vida loca, déjeme bailar, déjeme fumar, déjeme tener, los jóvenes me dicen: déjeme tener mis 5 amiguitas, sin responsabilidad, sin compromiso, yo no me caso, yo vivo así, déjeme vivir mi vida. Pero ¿qué dice la palabra? Que los mandamientos que están en la Sagrada Escritura no están para decoración. Dice Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando habla de testamento, automáticamente, ¿qué palabra se le viene a usted a la mente? Alguien que murió. Y aquí el que murió fue nuestro Señor Jesucristo, por amor a usted y a mí en ese madero. Primer punto. No dice la Biblia fábulas, sugerencias, poemas, consejos, no, dice mandamientos. O sea, se lee, se enseña, se explica, se ama, se vive y se cumple. Pero las personas quieren vivir las vidas a sus maneras.
Y puede que como existe el libre albedrío, mucha gente hace lo que quiere, pero eso va a traer finalmente consecuencias de muerte, y no solamente muerte física, muerte eterna, sino que todas las áreas de la vida se van viendo acabadas. Si una persona empieza desde los 15 años a fumar, pues a los 30 ya no va a tener pulmones seguramente. Si empieza una niña o un joven desde muy pequeño a vivir una vida descontrolada en su área sexual, esto va a traer unas consecuencias, va a traer bebés que no es el momento, va a haber abortos, va a haber enfermedades. Entonces el Señor nos va a pedir cuenta absolutamente todo lo que estamos haciendo, porque es que este cuerpecito, tóquese, este cuerpecito no es nuestro, le pertenece a Él, porque Él lo compró con su preciosa sangre. Somos de Él. Entonces tenemos que entender que Él nos dice claramente cumplir los mandamientos, y es importantísimo. Por eso la importancia de estar leyendo permanentemente las Escrituras. También dice el capítulo 2 que nos da un nuevo mandamiento: y os escribo a vosotros, hijitos míos, porque nuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para perdonar los pecados. Cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor y le decimos: I'm sorry, sí, Señor, me equivoqué, esto estuvo mal, reconozco, Señor, ayúdame, Señor, para no volver a cometer el mismo error, dame tu paz, dame tu sabiduría, dame tu discernimiento, dame la posibilidad de perdonar. Hay personas que llevan cargando dolores no de 10 días, no 10 meses, sino 10 años, incluso más. Y las personas me dicen: es que yo amo al Señor, pero odio al prójimo. Entonces no estás, o sea, es un proceso. Primero se ama a Dios para poderte amar a ti mismo, y por consiguiente, amándote a ti mismo y viendo tu mirada poniéndola en el Señor, tú vas a poder amar a otros. Entonces las personas dicen comúnmente: es que Él no se ama ni a sí mismo. Así hay personas. ¿Por qué? Porque nunca han conocido el amor del Señor. Han conocido placeres, deseos, emociones, hacer su voluntad, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Y el Señor nos dice claramente: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, versículo 11, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, muchísima gente anda así en este momento. No quiere saber nada de las Escrituras. Uno le dice: oremos, no, yo no quiero orar. Adora, no, yo no quiero alabar. Ayunemos, menos. Y la gente necesita que sus vidas sean transformadas, y nosotros no les podemos transformar la vida a nadie. El único que puede hacer una transformación, y esa transformación arranca de muy adentro y se ve externo, se ve reflejado en un cambio total de vida, es el Señor. Es el único que puede cambiar. Hay muchas jovencitas que yo a veces atiendo y me dicen: pastora, pero es que Él es hermoso, Él es el novio más maravilloso, pero solo tiene un problema. Le dije: ¿cuál? Me dice: no quiere nada con el Señor. No tienes nada. No, pero yo sé que yo lo voy a transformar, yo sé que lo voy a evangelizar. Querida niña, querido joven, nunca te metas en relaciones con personas que no andan en el mismo sentir, amando, respetando al Señor. Te va a traer tantas lágrimas, tantas tristezas y tantos problemas. Por eso dice el Señor: no te unas en yugo desigual. Y eso no solamente aplica a relaciones sentimentales, a sociedades, a negocios, a empresas, a muchas cosas, porque el Señor nos manda a ser luz, no andar en tinieblas. No améis el mundo, y eso es algo que se está viendo ahorita. Dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, empieza la lista, los deseos de los ojitos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, hay personas que dicen: yo soy joven, tengo mi juventud. La juventud se va a ir. Yo tengo mi belleza, también se acaba. Yo tengo mucho dinero acá en el bolsillo. En un abrir y cerrar de ojos se puede hacer un mal negocio y se puede perder ese dinero. Yo tengo mis amistades. Cuando una amistad te ve con problemas de salud, te ve en una clínica, Dios no lo quiera, o en un problema legal, salió su maleta y te bloquea en contactos y nada.
el único que va a permanecer con nosotros siempre, sin importar las circunstancias, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Eterno, nuestro Creador. Por eso es muy importante que siempre busquemos su presencia, busquemos su dirección. El mundo pasa. Hoy es el carro último modelo, no sé, el modelo, estamos en el 2025 y ya salió el 2026. Dentro de un tiempo ya ese carro es obsoleto. El celular, el iPhone, no, que es el 16 y llegó el 17, ya votó el 16 y me la paso corriendo por moda, por fama, por fortuna, por lo que me dicen las redes sociales. Las redes sociales son maravillosas, pero tenemos que incluso poner un alto. Hay cosas que no traen bendición, hay cosas que están mostrando en las redes sociales que, perdóneme, asesinatos, están mostrando cómo hacen una cantidad de cosas que el Señor no acepta y no permite. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con qué hablamos, con qué miran nuestros ojitos, a qué estamos poniendo atención con nuestros oídos, a conversaciones. Hay conversaciones que no se deben ni siquiera escuchar y cosas que ni siquiera se deben repetir. Tenemos que pedirle al Señor que cada día nos dé sabiduría. Todo es efímero, la belleza, el dinero, todo. Pero saben que lo más importante es que usted en estos 20, 30, no sé cuántos años de vida nos quiera dar el Señor, sin importar los años que estemos acá, nuestra vida se consolide en el amar primero al Señor, amar a las personas, hacer lo correcto, hablar del amor de Jesucristo, porque la muestra más grande es hablar de nuestro Señor Jesucristo, y la muestra más grande de odio es no hablar de un Salvador y dejar que las vidas de las personas sigan directo a un precipicio. También nos habla este capítulo del anticristo. El anticristo va a ser un líder político, religioso, va a ser una persona, como dicen por ahí, con mucho carisma, y va a venir a ofrecer paz. Cuando usted escuche que va a haber paz total, huya, porque en ese momento estamos diciendo que no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el anticristo, el opuesto, que se vestirá con luz, pero realmente sus intenciones no es paz, es destruir, es control, es acabar con todo. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta promesa, el que Él nos hizo, la vida eterna. Miren, en este momento se escuchan cosas que uno dice, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Se le dice normal, la gente dice que vamos a reencarnar, que la próxima vida le toca en perro, la próxima le toca en una planta, o Dios no lo quiere en una vaca, que es normal que usted tenga. Escuché hace poquito una señora y ella decía que ella cada día de la semana tenía una persona diferente con la cual tenía vida sexual y no tenía compromiso. O sea, le preguntaron, ¿usted tiene 7 hombres distintos? Me dijo, sí, en una tranquilidad y con un orgullo salía diciéndolo en las redes sociales. Ahorita se habla de zoofilia, de tener relaciones sexuales con animales, como decir, vámonos al cine y nos compramos unas crispetas. A lo que es malo se le está diciendo que es bueno. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, y es lo que se va a seguir viendo, porque viene un tiempo de maldad terrible sobre la tierra. Pero hay algo que sí le puedo decir, el Señor va a guardar a sus hijos, el Señor va a tener un amor y un cuidado especial, sin importar la situación, sin importar el terremoto, el tsunami, el secuestro, toda la situación, porque dice que estamos viendo una generación malvada y perversa, pero dice la palabra también que Él tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia, y en esa esperanza y en esa fe es que nos tenemos que sostener todo el tiempo. También nos dice en el capítulo 3, hijos de Dios. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, aquí no es que, hay gente que dice es que yo de lunes a viernes, vivo mi vida loca, pero el sábado transforme y el domingo me voy a la iglesia, digo aleluya, aleluya, leo Biblia, me pongo la falda, no me maquillo y el lunes me transformo otra vez. O sea, estamos llevando una doble vida. Al fin, ¿somos o no somos? Cuando las personas te ven en una parte, en tu casa eres de una forma, pues en el trabajo eres otra. Entonces
Nuestra vida tiene que ser la misma. Nosotros somos íntegros. Íntegra es que usted no se divide, usted no se cambia por la circunstancia. Usted es honesta en su trabajo, en su familia, en su hogar, en su profesión. Usted no es aquí honrada, pero en la fábrica o en la empresa usted no es honrada. Usted es la misma, llena de valores que Dios aprecia. Y es muy importante que usted tenga una misma cara. No hay cosa más difícil, dice la palabra, que los tibios, los que hoy están con una patita aquí y una patita para allá, serán vomitados. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y peor aún, los que un día conocieron del Señor y se apartaron, porque perdónenme la expresión, y lo dice la Sagrada Escritura, y lo dice en 2 de Pedro, como el perro vuelve al vómito y el cerdo al fango. Así ha pasado. Gente que conoció el amor del Señor, gente que recibió su sanidad. Mire, he conocido cantidad de personas hace muchos años. Yo recuerdo un caso muy puntual, una señora, ella desarrolló un cáncer, en algunas oportunidades lo he contado, y cuando ella llegó a la iglesia tenía su seno, este era normalito y este lo tenía grande, ella se puso a llorar, pidió oración, y en medio de la oración empezó a contarnos un poco de su vida, y ella estaba teniendo una relación hace algunos años con un hombre, y ese hombre era casado y comprometido, y ella lo sabía. Estaba destruyendo ese hogar, esa esposa sufría, esos hijos, una cantidad de cosas. Y fue muy claro, le dijo, tú tienes que cambiar, esa relación no puede continuar. Dios te puede dar un hombre que sea para ti, un hombre que te haga feliz, que te acompañe no solamente en tus años de hermosura, sino en tu madurez y en una vejez esté contigo, tener tu propio hogar, tener tus propios hijos. Y le decíamos, Dios va a hacer grandes maravillas en ti. Para cortarle el cuento, la señora se arrepintió, dijo, yo llevo 6, 8 años, y ese día recuerdo que ella lo llamó y le dijo, hasta aquí fue, y se terminó esta relación. Mire, eso fue maravilloso. Ella regresó a la iglesia y empezó a seguir con sus procesos oncológicos, sus chequeos médicos. Mire, en menos de 6 meses, su seno, que era así, empezó a reducirse y quedó normal. Eso fue una sanación milagrosa, eso fue algo que nos llenó de júbilo y gozo. Y la señora se me perdió. Yo dije, bueno, debe ser el trabajo, debe ser que siguen chequeos. No volvió, no supimos más de ella después de que se sanó. Al año aparece, ya no con este seno, sino el otro seno así. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que yo no puedo vivir sin ese hombre. Y le dije, pero tú sabes que ese hombre no es tu esposo. Tú sabes que estás dañando ese hogar. ¿Y sabe cuáles fueron sus palabras? Yo prefiero morirme con cáncer o con lo que sea, que perder el estar con ese hombre. O sea, ella puso primero a ese hombre, lo puso a nivel más alto, y a Dios lo quitó de su vida. Lo puso a ese hombre primero que su sanidad, a ese hombre primero que ella estaba en una fornicación, él estaba en un adulterio, y sabiendo que estaba en un pecado, sus últimas palabras fueron, yo no puedo vivir sin este hombre y yo prefiero morirme que vivir sin él. Y así fue. No pasaron ni un mes con el segundo, porque el primero se sanó y el segundo ya fue tan fuerte y tan complicado, y como el poder tiene una palabra y ella no quiso cambiar su corazón, no hubo un arrepentimiento. Al principio fue un remordimiento y el arrepentimiento nunca llegó realmente. Usted puede engañar a muchas personas, pero nunca va a engañar al Señor. Y ya se complicó su cáncer, le tocó ganglios, fue pulmones, se extendió y ella murió muy rápidamente. Su muerte fue terrible, dolorosa. Y nosotros decíamos con tristeza, conoció del Señor, vio su sanación, vio su milagro. En ese tiempo que ella estuvo yendo a la iglesia, cambió su vida. El ascenso que nunca había llegado, llegó a su vida. Llegó una cantidad de bendiciones, pero pudo más su carne y se devolvió nuevamente. Entonces hay que pedirle al Señor que nos sostengamos en lo bueno, en lo puro, en lo correcto y en lo honesto. ¿Que va a haber luchas? Sí, claro, pero el Señor te va a dar la fortaleza siempre para hacer lo bueno y lo correcto. Dice específicamente que habla del homicidio, dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de esclavitud y de pérdida de todo a salvación y eternidad. Hemos sido cambiados, ya no tenemos ya el Satanás, ya toda esa vida de pecado ya no tiene el control sobre nosotros, ya tenemos a un
a un Señor que nos ama, un Padre celestial, un abogado, un Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces hay gente que usted atiende y le dice, mire, pero es que yo lo que es me muero, pero no lo perdono. No, es que no. Y le voy a cantar la tabla y le voy a hacer la vida imposible. Y después dice, pero yo amo a Dios. Estás condenándote a una eternidad. A una eternidad. Y muchas personas me dicen, pero es que yo no he visto la justicia, la policía no hizo nada, la SIJIN, los bomberos. Y yo le voy a decir, puede que tú no veas justicia humana, pero yo te puedo decir algo con toda la seguridad, verás la justicia divina. Deja que el Señor haga la justicia perfecta. La justicia, Dios nunca se demora, Dios nunca olvida. O sea, un juicio atrasado no quiere decir un juicio cancelado. Suelta eso, suelta ese bulto de papas que llevas en la espalda y déjale el control y le digo, mira, Señor, esta situación me sobrepasó, me ganó, me la sacó del estadio. Y me inclino ante Él, me arrodillo y le digo, Señor, pero necesito de ti. Necesito sacar este dolor tan grande que tengo. Toma mi corazón y límpialo, Señor. Límpialo de todo dolor, de todo miedo, de toda angustia, de toda falta de perdón, de toda angustia, de toda preocupación. Límpiame, Señor, porque es que si tú no entregas esa carga al Señor, te va a estar carcomiendo a ti. Y la otra persona puede que siga haciendo y deshaciendo, pero tú no estás en paz, tú estás amarrada a todas las áreas de tu vida. Y una de las áreas que primero se empieza a destruir es la salud. Los cánceres, muchos orígenes, no digo que todos, pero muchos orígenes de cáncer tienen su relación directa con la falta de perdón. Otros por frustración, otros porque no has podido superar. De pronto no hay odio, pero hay una melancolía continua que te quita el gozo de vivir y disfrutar las nuevas bendiciones. Entonces, no importa cuál sea tu situación, pídale al Señor que te ayude a salir adelante, a poder perdonar todo, hacer un borrón y cuenta nueva y seguir y saber que Dios hará lo que tenga que hacer en el tiempo que tenga que hacer lo que Él vaya a hacer, porque es que Él es celestial. Yo no le puedo decir, Señor, haz esto, no, Él lo va a hacer. Pero mientras tanto, perdono, sano y continúo mi buena marcha y recibo mis bendiciones. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces mucha gente me dice, oiga, Angelita, pero usted se puso como, esto está como duro. Pero es que yo nunca he apuñalado, yo no he cogido un cuchillo, yo nunca le he tirado una piedra ni al perro ni al gato. Yo jamás he tenido ni contacto con un arma, yo nunca le he tirado ni el sartenazo a nadie. ¿Cómo me viene a decir que yo soy homicida? Sí, si no hay perdón, eres un homicida. Se lo repito. Capítulo 3. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eternamente permanente en él. ¿Cómo vamos a perder nuestra eternidad y nuestra salvación? Por algo o por alguien que Dios va a hacer justicia en su momento. Tienes que soltar. Esta palabra sé que es para alguien. Desde su corazón le digo, tú no puedes andar. Todo el mundo dice, uy, pero Caín, ¿cómo se le ocurrió matar a su hermano Abel? Dios mío santo, ¿pero qué fue lo que pasó? Tal vez no estás empuñando un arma, tal vez no has asesinado a alguien físicamente, pero hay homicidio, hay dolor en ti y ese dolor te está matando a ti y creyendo que le va a hacer daño al otro. El primero que está siendo destruido somos nosotros mismos, porque no podemos avanzar, porque perdemos lo más valioso que es nuestro tiquete de salvación. Ya el Señor murió en el madero, ya le hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es mi pedazo? Aceptar a mi Señor, entregarle la vida y decirle, Señor, y ayúdame a perdonar. Mire, hay situaciones que muchas personas me dicen, pero es que pastor, usted no se imagina lo que me hizo, usted no sabe. Mire, hay situaciones tan dolorosas que marcan la vida desde una persona cuando es chiquita. Yo a los 5 años fui violada y fue algo que afectó mucho mi vida, porque cuando tú eres adulto procesas las cosas de una manera, cuando tú eres tan pequeña no alcanzas a comprender ni a dimensionar, pero simplemente quedó un dolor y un sufrimiento que yo no podía procesar ni podía entender. A los 5 años tú no puedes comprender muchísimas cosas, pero ese episodio
generó una cantidad de dolor en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos. Y cuando yo crecí, logré entender todo lo que había pasado y todo el dolor que de pronto yo callé durante muchos años. Y le dije, Señor, yo necesito ser sana, yo no puedo continuar con esto. Y es muy duro cuando incluso esa persona ya falleció, o cuando es una persona que está cercana y tú quedas con un miedo permanente en qué momento puedo volver a ser atacada, porque eso es una de las situaciones que se vive cuando tú has sido violentada de alguna manera. Tú quedas con un nerviosismo y tienes dudas, no te sientes capaz de hacer muchas cosas, te sientes mal, sientes que no mereces nada. El tema autoestima se puede ir al piso por una mala relación, por una relación tóxica, por un maltrato, por un bullying, y hay que trabajar muchísimas cosas, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y espiritual. Y la única forma que usted y yo podemos salir victoriosos, sin importar el proceso, sin importar la quiebra, sin importar el divorcio, sin importar el luto, sin importar que te echaron del trabajo, sin importar que te traicionaron, y usted cree que ese problema es el tope del tope, el super tope, pues le quiero decir que hay topes peores. Y se tiene que perdonar, porque es que es algo que lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Que esas personas van a hacer justicia al Señor, créame que lo van a hacer. ¿Y usted se va a dar cuenta? Sí, pero usted no debe estar viviendo atada a un pasado de dolor, porque deja de seguir marchando y deja de recibir sus bendiciones. Y esto es muy importante. Dice, entonces hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Capítulo 4, Dios es amor. Importantísimo, nuevamente habla en esta carta del amor. Amados, amémonos unos a nosotros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, hay gente que no se ama ni a sí misma, literalmente, y la gente pretende tener una relación con esta persona cuando esta persona ni siquiera se ama a sí misma. ¿Cómo va a amar a los demás? Y son esas relaciones que terminan tormentosas, tóxicas, de sufrimiento, de lágrimas. Entonces, ¿qué es importante? Que tú y yo reflexionemos. ¿Qué estoy haciendo bien para continuar a hacerlo según las Sagradas Escrituras? ¿En qué no me estoy fortaleciendo? ¿Qué debilidad tengo que sanar? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo que entregar? Y definitivamente, ¿qué estoy haciendo mal? Todos los días debe ser nuestra conexión con el Señor. Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones, a no correr a embarrarla, a no correr a caerme. Permíteme tener sabiduría, sensatez, prudencia, madurez, responsabilidad. Esa es una oración que debe estar de continuo en nuestra boca. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a amar. Porque hay personas que, como no conocen a Dios, vienen atropellando, golpeando, pateando, tirando. Y es muy difícil llevar muchas relaciones con algunas personas. ¿Qué hay que hacer? Empieza a orar. Empieza a orar por esa persona. Que Dios la oración tiene un poder que no alcanzamos a dimensionarlo. Cuando oramos incluso por los que nos atacan, oramos incluso por nuestros enemigos, el primer bendecido y beneficiado es usted mismo. Y eso es lo más importante. También nos dice el 11, amados, si Dios no nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a sobrellevar esta situación, ayúdame a sanar, ayúdame a poder seguir y a iniciar un nuevo capítulo en mi vida. Mira, hay situaciones que son tan dolorosas, por ejemplo, lo que es una traición, lo que es un luto. Hay cosas que tú piensas que te partiste, que te fragmentaste y que no hay pegaste y que no te vas a poder armar. Pero ¿sabes quién es el único que te puede volver a ensamblar? El que te creó, nadie más. El que un día dijo, hagamos en el vientre de su madre, a Leonor, a Olguita, a cada una de las personas que él ha amado, que es la creación completa, pero Él es el único que puede volvernos a colocar en su estado original, como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que era amor, que era dulzura. Él es el único que nos puede quitar todo ese dolor, toda esa tristeza. Versículo 18, en el amor no hay temor,
Si tú tienes temor en este momento, hay que analizar. Yo le tenía un pavor a las gallinas. Mire, a mí me ponían a escoger entre una culebra y una gallina. Yo decía, yo agarro la culebra, pero no la gallina. Era un trauma que yo tenía emocionalmente. No le voy a decir que en este momento yo vea la gallina y le dé pico. No, tampoco. Pero ya no me da ese miedo. Hay gente que vio un payaso y se escapa de ponerse mal. Aquí en el conjunto donde estamos pusieron un letrero y colocaron, por favor, si tu mascota tiene la costumbre de acercarse a los demás, no porque vaya a morder, sino porque hay perritos que son ¡ah! Hay una señora que se pasó y la señora tiene pánico, no miedo, pánico a los perritos. Entonces un perrito se acercó a saludarla y le movió la cola y se le paró en las patas. La pobre señora casi se muere de un infarto. ¿Usted se imagina donde la señora propietaria nueva llegue al conjunto y se nos muera o le pase algo? Entonces, todo lo que no hemos podido sanar nos va a limitar. Mire, hay gente que tiene que viajar, sí o sí se tiene que montar en un avión. Y dice, no, yo me voy por tierra. No, pero es que vas para Europa, no, pues me voy en barco. Tenemos que superar los traumas, tenemos que superar las fobias, tenemos que permitir que nuestra vida sea transformada y que el Señor quite todo ese temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, si tú tienes un temor, un miedo, una fobia, algo que no ha salido de tu vida, entonces no estamos caminando en un perfecto andar con el Señor. Tenemos miedos, temores, y eso no te permite avanzar en victoria. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Capítulo 5 nos habla de la importancia de la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Vuelve y habla, no viva tu vida como tú quieras. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué debo hacer? Dice, esto es muy importante. Y finalmente cerramos, el conocimiento de la vida eterna. Sabemos, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Y amén. Mire, esta es una carta de 5 capítulos, pero desde el versículo 1 y la palabra 1 hasta la última habla del amor. Porque si en nuestra vida no hay amor, no tenemos nada. Podemos tener muchas cosas lindas, un carro, una casa, un esposo, una cantidad de cosas. Pero si no tenemos al Señor, estamos vacíos, tenemos un hueco. Y podemos vivir mucho tiempo con esos vacíos, sí, pero por eso la gente termina en drogas, por eso la gente termina en el casino, termina con unas desviaciones que nunca ha sido el objetivo del Señor. Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ayúdanos, porque es el único que puede transformar nuestras vidas. Nuestro trabajo a nivel pastoral es aconsejar, apoyar, consolar, edificar, aconsejar. Podemos hacer mucho y orar y ayunar, interceder por la vida de las personas, y eso forma parte de lo que hacemos y lo hacemos con amor, ese servicio. Pero finalmente quien toma la decisión de recibir al Señor en su vida y decirle, Señor, yo te acepto, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis malas decisiones, y hoy entrego mi vida a ti, Señor, y te pido que me aceptes y que me perdones y que me transformas y cambia todo lo que tengas que cambiar. Te autorizo para que tomes el control total de todas las áreas de mi vida. Quita el ensamble y vuélvalo a ensamblar. Haz lo que tú quieras, Señor. Soy materia disponible. El decirle al Señor, te entrego mi vida, es el cambio. Es lo que nosotros necesitamos, porque solos nunca vamos a poder. Somos como un carrito, vamos hasta donde la gasolina se acabe. El celular funciona hasta que se le acaba la pila y la carga.
Y nuestras vidas, cuando están con Él, estamos en una eternidad, en un gozo permanente y en un amor que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo tu vida, gracias por estar aquí. Comparte este link con otras personas, comparte nuestra página web. Si necesitas algún apoyo en oración, escríbenos, para eso estamos. Bendiciones, buenas noches, adiós.